Ahí sí está grabando, así que empezamos, chiquillos. Empezamos con el primer ejercicio. Ya todo este ejercicio obviamente tiene que ver con lo que vimos en la clase anterior, que es técnicas de conteo. Aquí vamos a usar todas las fórmulas que vimos en la clase pasada. La primera dice, una persona tiene 8 pares diferentes de zapatos, tomando en cuenta que nunca repite la elección del mismo par de zapatos durante la misma semana. ¿De cuántas formas diferentes puede elegir los zapatos que usará durante una semana? Entonces tengo que analizar esto, tengo que ver de qué manera lo hago. Primero, tomo todos los datos o los elementos acá, o en este caso los zapatos, ¿sí o no? No. No, no tomo todos los zapatos, perfecto. Entonces mi n, para cualquier otro tipo de fórmula que no tomo todos los elementos, es 8. Y mi k, ¿cuál sería? 7. 7, perfecto. ¿Por qué son 7 días a la semana? Estoy asustando a gente, 7. Ahora la pregunta es, ¿importa el orden o no importa el orden? Para ver si hago una combinatoria o si hago una variación. Y aquí no está totalmente claro, pero creo que por eso que me respondan al respecto. No importa. No importa. ¿Por qué no importa? Porque aquí yo estoy viendo la elección de los zapatos, ¿ya? Y da lo mismo que lo use un día lunes a que lo use un día jueves. Da exactamente lo mismo, lo va a usar de la misma manera, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es combinatoria o variación. Variación. ¿Segura? Si no importa el orden, era combinatoria. Recuerden, miren, devolvámonos a la guía de la semana pasada. Si no importa el orden, es combinatoria. Nunca se olviden de eso. ¿Ya? Si no importa el orden, es combinatoria. Si importa, es variación. Entonces, acá nos queda la siguiente forma. La combinatoria de 8 sobre 7. ¿Ya? Eso siguiendo la fórmula que se las voy a poner acá de nuevo, la combinatoria de n sobre k es igual a n factorial dividido en n menos k factorial por k factorial. Entonces aquí nos queda 8 factorial dividido en 8 menos 7 factorial por 7 factorial. Entonces me queda 8 factorial dividido en 8 menos 7, 1. 1 factorial que es 1, así que eso ni siquiera lo tomo en cuenta. Estoy dividiendo por 1, así que no, no lo tomo en cuenta ahí. Por 7 factorial. Acá me queda 8 factorial, que 8 factorial es lo mismo que 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Pero esa multiplicación sucesiva del 7 hacia atrás es lo mismo que el 7 factorial. ¿Por qué llego hasta 7 factorial? Porque se simplifica con el de abajo. El 1 no lo puse porque es neutro multiplicativo, ¿ya? Se usa en la división y en la multiplicación. Entonces me queda que tengo 8 maneras diferentes de elegir los zapatos que voy a usar durante la semana. Entonces la respuesta correcta acá sería la D. ¿Alguna duda respecto con esa? Chiquillos, No, profe. ya. Seguimos con la 2. Dice, en el armario de Andrés hay 9 pantalones y 8 camisas. ¿Cuántas combinaciones distintas podrá formar combinando todos sus pantalones y camisas? Esta es mucho más fácil que la anterior. Díganme ustedes cuál es la respuesta. Combinatoria. Mire, le damos la de nuevo. En el armario de Andrés hay 9 pantalones y 8 camisas. ¿Ya? ¿Cuántas combinaciones diferentes o distintas podrá formar combinando todos sus pantalones y camisas? Recuerden el primer ejemplo que vimos en la clase anterior de Antonia, creo que se llamaba, que tenía blusa y faldas. ¿De cuántas formas podía combinarlas? Multiplicaba ambos números, ¿cierto? Por principio multiplicativo. Entonces,
siguiendo ese mismo ejemplo, esto es lo mismo pero con pantalones y camisa. Entonces, ¿de cuántas formas puede combinar todos los pantalones y las camisas? 72. De 72. Perfecto. Al tiro 72. ¿Por qué 72? Porque yo combino, multiplico todos mis pantalones por todas mis camisas. Principio multiplicativo. 9 por 8, 72. Si aún así no tienen claro eso, hagámoslo con diagramas de árbol. Primero tengo 9 pantalones, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a llegar hasta ahí no, porque si no me queda demasiado grande el diagrama de árbol. Pero para que se hagan una idea. Entonces tengo pantalón 1, el pantalón 2, el pantalón 3, el pantalón 4, el pantalón 5 y el pantalón 6. Obviamente me falta el 7, el 8 y el 9, pero lo voy a dejar hasta ahí porque si no me queda demasiado grande el diagrama. Si yo elijo el pantalón 1, ese pantalón 1 lo puedo combinar con las 8 distintas camisas que tengo. ¿Sí? Camisa 1, camisa 2, camisa 3, camisa 4, camisa 5, camisa 6, camisa 7 y camisa 8. O sea, por cada pantalón voy a tener 8 combinaciones diferentes. ¿Sí? ¿Se entiende eso, cierto? O sea, pantalón 1 con camisa 1, pantalón 1 con camisa 2, pantalón 1 con camisa 3, así. ¿Se entiende eso, sí? Chiquillos. Sí. Sí, profe. Entonces, por cada pantalón voy a tener 8 combinaciones diferentes. Y como tengo 9 pantalones, voy a tener 9 por 8 combinaciones diferentes, que son 72. Ahí está. La tercera. Y esta es como también un ejercicio típico que preguntan en la PSU. ¿Por qué típico? No necesariamente igual que este, pero preguntan con un pentágono, con un hexágono, con un cuadrilátero, ¿cierto? Pero en este caso es con pentágono, entonces lo vamos a hacer. Dice, ¿cuántos triángulos se pueden formar con los vértices de un pentágono regular? Aquí siempre también es bueno hacerse un pequeño dibujo para ver cómo voy desarrollando el ejercicio. Voy a hacer un pentágono. Ahí. Esta cosa me arregla los pentágonos. Ahí está el pentágono. Ya tiene 5 lados. Entonces la pregunta es, con los vértices del pentágono, ¿cuántos triángulos puedo formar? Ahí está, eso es lo importante. ¿Cuántos triángulos puedo formar con los vértices del pentágono? Y aquí, para hacerme una idea, solamente voy a nombrar a los vértices del pentágono. 1, 2, 3, 4, 5. Obviamente tiene 5 vértices. Entonces voy a hacer lo siguiente, fíjense. Yo, por ejemplo, por dar un ejemplo, podría hacer este triángulo, juntando los 3 vértices de... Uy, no me quedo. Juntando los 3 vértices esos 3 vértices del pentágono. Ahí. Pero también podría ser, qué sé yo, este de acá, juntando esos 3 vértices del pentágono. ¿Sí? O uno más, podría ser ese de ahí, ese triángulo. Ya, vamos a tomar en este caso como referencia el triángulo rojo. Podría ser muchos más triángulos, obviamente, pero la idea es que no se pongan a hacer uno por uno para ver finalmente cuántos pueden hacer. Eso es muy demoroso. Solo eso lo hice para hacerme una idea. Supongamos que yo tomo el triángulo rojo. El triángulo rojo tiene los vértices 1, 2 y 4, ¿cierto? ¿Lo ven? ¿Ven que tiene los vértices 1, 2 y 4, cierto? Chiquillos. Sí, profe. Ya. Sí. Pero fíjense que si yo tomo este triángulo, el triángulo 2, 4, 1, por ejemplo, ¿formaría el mismo triángulo o sería un triángulo nuevo? El mismo. El mismo, ¿cierto? Entonces estos triángulos son iguales. Y también es igual al triángulo, qué sé yo, 4, 1, 2. Exactamente lo mismo. Entonces el orden ahí no importa. Porque si yo cambio el orden de los vértices, genero el mismo triángulo. ¿Se entiende, cierto? El orden Sí, importa profe. cuando yo cambio el orden y generan
elementos nuevos. En este caso, si yo cambio el orden de los vértices, no genero triángulos nuevos, por lo tanto el orden no importa. Dígame. ¿Alguien me iba a preguntar algo? ¿Chiquillos? ¿No? Ya, entonces seguimos. Como el orden no importa, y aquí lo vemos claramente con ese ejemplo, y lo voy a poner acá, no importa el orden, y de todos mis elementos, que serían los 5 vértices, solamente tomo 3, porque los triángulos obviamente tienen 3 vértices. Entonces mi n es 5 y mi k es 3. Como el orden no importa, es la combinación de 5 sobre 3. ¿Se escucha, chiquillos? Que por ahí me están diciendo que no se escucha. ¿Sí? Sí se escucha. Ya, Profe. ¿Se escucha, profe? gracias. Entonces, la combinación de 5 sobre 3 me queda 5 factorial dividido en 5 menos 3 factorial. Si quieren ponerle 2 factorial al tiro, pueden hacerlo, no hay problema. Por 3 factorial. Entonces esto me queda 5 factorial dividido en 2 factorial por 3 factorial. El 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, pero en este caso lo voy a anotar por 3 factorial para simplificarlo con el factorial de abajo. Con ese 3 factorial se simplifican. ¿Ya? Y 2 factorial es 2 por 1, que es 2. Así que ese 2 se simplifica con el 4 de ahí, me quedan 2. Finalmente me queda, y voy a correrlo un poquito más para acá porque no va a alcanzar ahí. Ahí sí. Me queda 5 por 2, 10. Puedo hacer 10 triángulos distintos dentro del pentágono. Por lo tanto, la respuesta correcta es 10. Ojo, obviamente aquí ustedes podrían ponerse a hacer todos los triángulos, pero no es la idea porque se demorarían mucho, ¿ya? Y cuando están cerca de los triángulos totales, no distinguirían muy bien si es que ya lo hicieron o no. Imagínense que fuera un hexágono, serían muchos más triángulos, ¿sí? O cualquier polígono con más lados serían muchos más triángulos. Entonces es mucho más fácil, mucho más rápido ocupar combinatorio para todo esto. ¿Se entendió ese? Sí, profe. Ya. La de acá, ya, y puse esta no porque fuera difícil, sino muy fácil, de hecho, pero para que entiendan algo de notación nomás. Dice, si se quieren elegir 4 alumnos de un curso de 30 para una actividad, ¿cuál de las alternativas muestra la cantidad de combinaciones posibles? Entonces, lo importante acá, de un curso de 30, elijo 4. Por lo tanto, no elijo todos los elementos. Ya puede ser combinatoria o variación. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Importa el orden en que lo elija a esos 4 alumnos o no importa? No importa. No importa, entonces es combinatoria. Es la combinatoria de 30 sobre 4, ¿cierto? Mi n es 30 y mi k es 4. Pero fíjense cómo me sale acá. Aquí yo no tengo que aplicar la fórmula ni nada. Esto es otra notación, ¿cómo se llama? La de la alternativa. Una combinatoria puede salir así, como normalmente la escribimos con la C grande, el número arriba y el número abajo, o puede salir así en paréntesis, ¿ya? El n arriba y el k abajo. Y quiere decir exactamente lo mismo, es una distinta notación nomás, otra forma de escribirla. Entonces, la alternativa correcta en este caso es la C. Y ni siquiera tenía que calcular nada. ¿Se entiende eso? ¿Que es una distinta notación y nada más que eso? Sí, 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 sí. profe. Ya, gracias. Seguimos con el 5. Dice, en una heladería hay 5 variedades de sabores para escoger: chocolate, vainilla, lúcuma, frutilla y naranja. Si para un cono se pueden escoger 3 de estos sabores, ¿cuántas posibilidades de elección si no se repiten los sabores y no importa el orden? ¿Cuántas posibilidades de elección hay? Y de hecho acá, fíjense que me están diciendo que no se repiten, o sea, no se acepta repetición y que además el orden no importa. Entonces me están dando que tengo que ocupar. ¿Qué tengo que ocupar ahí? Combinatoria.
combinatoria. Si no importa el orden y no ocupo todos los elementos, ¿cierto? Y además no se repiten, combinatoria. Entonces mi n es 5 porque tengo 5 variedades diferentes de sabores de helado, y de esos 5 tengo que hacer helados de 3 sabores. Entonces me queda la combinatoria de 5 sobre 3, nada más que eso. Por lo tanto, es 5 factorial dividido, y aquí voy a hacer la resta al tiro. 5 menos 3 es 2 factorial por 3 factorial. Me queda 5 por 4 por 3 factorial. Abajo me queda 2 factorial por 3 factorial. Los 3 se van. El 2, si quieren, es 2 factorial es 2 nomás porque es 2 por 1. Así que ese 2 lo simplifico con este 4 y me da 2. 5 por 2, 10. Era exactamente la misma combinatoria que habíamos hecho antes para los triángulos. ¿Ya? De hecho, sí, incluso no podíamos hasta no calcularla, pero igual está ahí. Entonces la alternativa correcta acá es 10. De 10 maneras diferentes puedo elegir mi helado de 3 sabores. ¿Alguna Profe, duda de eso? Dígame. ¿cómo hubiese sido si el ejercicio hubiese dicho si se pueden repetir sabores? Ahí sería una combinación con repetición, ¿ya? Y ahí esa fórmula yo no se la di porque esa fórmula nos la preguntan en la prueba de transición, Ya, ¿ya? Entonces sería una nueva fórmula que no es necesario que se sepan porque no se la preguntan, de hecho. Pero sería, si usted quería saber qué sería una combinación con repetición, porque igual el orden no seguiría importando, entonces seguiría siendo combinatoria, pero en este caso con repetición. Que son muy pocos los casos, de hecho, en la vida cotidiana donde se da una combinación con repetición. Muy poco. La 6. A todo esto, ¿alguna duda con la 5? No. Gracias. La 6 dice, para armar un equipo de baby fútbol se necesitan 4 jugadores de campo y un portero. Los que se deben escoger entre 10 jugadores de campo y 3 porteros. ¿Cuántos equipos distintos se pueden hacer? Y aquí hay que solamente dividir en dos cosas. Yo tengo, para un equipo de baby fútbol se necesitan 4 jugadores de campo, ¿cierto? Pero tengo 10 jugadores de campo de los cuales puedo elegir. Y también, por otro lado, necesito obviamente un arquero. Y tengo 3 arqueros para elegir, 3 porteros. Entonces aquí, viendo solamente la parte que subrayé con rojo, si me preguntan de cuántas maneras puedo elegir 4 jugadores de 10 posibles, ¿qué sería ahí? ¿Combinación? Combinación, de hecho, combinatoria. ¿Por qué? Obviamente no elijo todos los elementos y ahí el orden no importa porque son jugadores de campo. Ya da lo mismo en qué puesto los ponga a priori. Ya no me dicen qué lugar de la cancha ocupa. Entonces el orden no importa, por lo tanto es una combinación para los jugadores de campo de 10 sobre 4. ¿Cierto? Aquí los voy a poner jugadores de campo. Una combinación de 10 sobre 4 y la voy a hacer 10 factorial dividido en 10 menos 4, que es 6 factorial, por 4 factorial. En este caso sería 10 por 9 por 8 por 7 por 6 factorial. Llegué hasta el 6 factorial para dividirlo con el factorial de abajo, por 4 factorial. Que 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. El 1 no lo voy a poner porque no hace nada en la multiplicación. Pero puse esos 4, 3 y 2 para simplificar con los números de arriba. ¿Ya? El 4 con el 2, 4 por 2 me da 8, así que lo simplifico con el 8 de arriba. Y ese 3 lo puedo simplificar con el 9, me cae 3 veces. Entonces, me queda el 10, el 3 y el 7. 10 por 3 es 30 y 30 por 7 es 210. O 3 por 7 es 21 y le agrega el 0. Entonces puedo elegir de 210 formas diferentes solamente a los jugadores de campo. ¿Ya? Entonces ahora me fijo en los arqueros. Si tengo 3 arqueros diferentes para elegir, pero solamente tengo que elegir uno, ¿qué ocupo? Voy a poner acá arquero. combinación.
También combinación, ¿cierto? La combinación de 3 sobre 1. Ojo que aquí es mucho más intuitivo hacerlo sin fórmula porque si yo me pregunto, si yo tengo que elegir a una persona y tengo a 3 disponibles, ¿cuántas combinaciones tengo? 3 al tiro, ¿cierto? Nada más que 3. Porque puedo elegir al 1, al 2, al 3. Pero también lo puedo hacer con combinación y se van a dar cuenta que igual me va a dar 3. Esto es 3 factorial dividido en 3 menos 1, que es 2 factorial, por 1 factorial. 3 por 2 factorial. Se simplifica con el factorial de abajo. El 1 si quiero lo pongo, si quiero no, porque estoy dividiendo finalmente por 1, así que da lo mismo. Así que me queda 3. De 3 maneras diferentes puedo elegir al arquero. O sea, elegir al arquero 1, al 2 o al 3. No tengo ninguna otra opción. Ahora, como la palabra clave acá es esta de acá, fíjense, se voy a marcar con este color, esa de ahí, la I. Entonces yo tengo que combinar, obviamente, todas mis combinaciones de jugadores de campo con todas mis combinaciones de arquero. Entonces, por principio multiplicativo, esto se multiplica 210 por 3. ¿Se entiende eso, cierto? Que la tengo que finalmente multiplicar. Sí, Sí, profe, profe. se entiende. Ya, gracias. Entonces 210 por 3, 200 por 3 son 600 y 10 por 3 son 30, así que son 630 formas diferentes de hacer el equipo de baby fútbol, teniendo 10 jugadores de campo y 3 arqueros. Ahí está. La alternativa correcta en este caso es la D, 630. Nos vamos con la 7. José creará la clave de su computador de manera que contenga las 4 letras de su nombre sin repetirse, seguida de un número. ¿Cuántas claves puede crear José? Primero, cómo podría abordar este problema es ver de cuántas formas se pueden combinar las 4 letras de su nombre. Después me preocupo de los números, ¿ya? ¿De de cuántas formas se puede combinar las 4 letras de su nombre? Tengo 4 letras, ¿cierto? Mi N es 4. ¿Las ocupo todas o no? Sí. Sí, entonces es una permutación. Y de hecho es una permutación lineal porque tiene principio y fin. O sea, tiene una letra que va primero y una letra que va al final. Ya yo puedo identificar el principio y el fin. No hay ningún elemento repetido tampoco. ¿Sí? Entonces es n factorial, que en este caso sería 4 factorial. 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. 4 por 3 es 12 y 12 por 2 es 24. Por 1 sigue siendo 24. Entonces, de las maneras de combinar las 4 letras de su nombre son 24. Pero ojo que todavía no hemos llegado a la respuesta final. Y también siempre ustedes saben que las preguntas de PSU, alguna respuesta que usted llegue, probablemente, aunque esté incorrecta esa respuesta, probablemente esté en la alternativa, y en este caso está. Entonces, alguien podría llevarse 24 y marcar la alternativa A, pero en este caso estaba incorrecta. ¿Por qué? Porque además eso tiene que ser seguida por un número. ¿Cuántos números tenemos disponibles? ¿O cuántos números existen en nuestro sistema numérico decimal? 10. 10, ¿cierto? El 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí tenemos 10 números. Entonces eso yo lo debo multiplicar por 10 porque son las maneras de poner un número en la clave. Entonces acá por 10, eso es 240. Listo. ¿Sí? 240, entonces la alternativa correcta era la B. Ojo que acá en este caso podrían hacerlo con cajita, obviamente. Entonces la divido acá en 5 porque son 4 letras más un número al final. Entonces, primero, como tengo que poner una letra acá, ¿cuántas letras disponibles tengo? Si todavía no he puesto ninguna, 4. 4. En el segundo casillero, ¿cuántas letras disponibles tengo? Porque no se pueden repetir, me están diciendo ahí. 3. 3. En la otra 2 y en la otra 1, ¿cierto? Pero además, en la última casilla va un número. ¿Cuántos números disponibles tengo? 10. 10. Entonces, si no sabía la fórmula, por principio multiplicativo igual salía. 4 por 3 por 2 por 1 por 10 es 240.
Ahí está. ¿Alguna duda con esa? Chiquillos, niñas. No, profe. Ya, seguimos con la 8 entonces. En la final de un concurso hay 6 hombres y 8 mujeres, de los que pueden ganar solo 3 hombres y 4 mujeres. ¿Cuántos grupos de ganadores distintos se pueden formar? Es muy parecido a del baby fútbol. Tengo 6 hombres, pero de los 6 hombres solamente pueden ganar 3, ¿cierto? Ahí, 3 hombres. Y también tengo mujeres, 8 mujeres, de las cuales solamente pueden ganar 4. Entonces, de nuevo lo mismo, lo puedo dividir en dos combinaciones diferentes. Y aquí ya le dije que era combinatoria. Pero como sé que es combinatoria, primero no ocupo todos los elementos y después el orden no importa. Porque da lo mismo que yo elija a la mujer 1, a la mujer 2, a la mujer 3, a la mujer 4 en ese orden o en un orden distinto porque finalmente esas 4 mujeres van a ganar igual. ¿Ya? No me están diciendo que hay un premio más importante ni nada, sino que las 4 mujeres ganan. Lo mismo con los hombres. Entonces es combinatoria. Empecemos primero con los hombres, ¿cierto? Vamos a poner acá hombres. Los hombres es la combinatoria o la combinación de 6 sobre 3, ¿ya? Y las mujeres, para dejarlo anotado al tiro, es la combinatoria de 8 sobre 4. Vamos a hacer la de arriba primero, me queda 6 factorial dividido en 3 factorial por 3 factorial. Entonces me queda 6 por 5 por 4 por 3 factorial. Llega hasta el 3 factorial para simplificarlo con uno de los 3 factoriales que están abajo. 5, 6 por 5 por 4. Y acá me queda 3 por 2 por 1. El 1 si quiero lo pongo, si quiero no. ¿Ya? 3 por 2 es 6, así se simplifica con ese 6 de arriba. Y 5 por 4 es 20. Entonces, ¿cuántas formas puedo elegir a los hombres que van a ganar? De 20 maneras diferentes. Ahora lo mismo con las mujeres. 8 factorial dividido en 4 factorial por 4 factorial. Ojo, aquí apliqué la fórmula directamente. Ya si ustedes también lo pueden hacer, no hay problema con eso. Entonces me queda 8 por 7 por 6 por 5 por 4 factorial. ¿Por qué llega hasta el 4 factorial? Para que se simplifique con uno de los 4 factorial de abajo. Me queda 8 por 7 por 6 por 5 dividido en 4 por 3 por 2 por 1. El 1 no lo voy a poner, no sirve acá. 4 por 2 es 8, así que se simplifica con ese 8 de arriba. El 3 se simplifica con el 6 y el 6 quedan 2. Entonces, 7 por 5, acá, 7 por 5 es 35 y 35 por 2 son 70. ¿Sí? Finalmente, la palabra clave aquí, igual que en el de baby fútbol, es i. Como es i, yo puedo multiplicar los dos, es principio multiplicativo. Multiplico 70 por 20. Entonces, finalmente voy a multiplicar 70 por 20 y 70 por 20, 7 por 2 son 14 y le agrego los otros dos, o sea, el otro 0, un 0 del 70 y un 0 del 20, 1400. ¿Alguna duda al respecto con ese ejercicio? No, profe. Ya, bueno. ¿Profe? Dígame. No del ejercicio, pero cuando no se ocupaban todos los elementos era combinatoria, ¿cierto? Y cuando sí se ocupaban todos era variación, No, está ¿no? confundido. No, ¿Cómo porque es? cuando yo no ocupo todos los elementos, cuando no los ocupo puede ser combinatoria o variación. Cuando no Ya, lo ocupo, me tengo que hacer la siguiente pregunta. ¿Importa el orden o no? Y ahí elijo entre combinatoria y variación. ya, ¿Ya? Yo ocupo todos los elementos, al tiro es permutación. ya, gracias. Ya de nada. Y también recuerden, dentro de las permutaciones tengo 3 tipos de permutaciones diferentes. Seguimos con la 9. Dice, Camila lanza 2 veces una moneda, y aquí voy a ir subrayando 2 veces una moneda. También luego lanza un dado de 6 caras, no cargado. Y también lanza, eh, finalmente vuelve a lanzar una moneda. La pregunta es, de acuerdo a esto, ¿cuántos elementos hay en el espacio muestral? Finalmente el espacio muestral son todas mis
posibles resultados al hacer un experimento. Si yo tengo dos monedas, ¿cuántos resultados posibles tengo si lanzo dos monedas? 4. 4, ¿cierto? Porque la moneda tiene dos posibilidades, cara y sello, ¿cierto? Y como lanzo 2, he elevado a 2. 4. Un dado de 6 caras, ¿cuántas posibilidades tiene? Esas son, voy a poner acá, 2 monedas. Acá un dado. El dado, ¿cuántas posibilidades o cuántos resultados distintos tiene? 6. 6, me están diciendo que es de 6 caras, ¿cierto? Y después finalmente vuelve a lanzar una moneda. Ahora, una moneda nomás. Una moneda, ¿cuántos resultados posibles tiene? 2. 2, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esto, ¿cuántos elementos hay en el espacio muestral? Y acá es importante, chiquillos, y siempre fíjense en esto, se lo voy a marcar acá con, no sé, con azul, en esta I. Entonces, pues ahí me indica el tiro principio multiplicativo. Entonces yo multiplico todas mis posibles opciones. Entonces, 4 por 6 por 2, ¿cierto? 6 por 4 o 4 por 6 es 24 y 24 por 2 son 48. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Ya, profe. entonces es súper importante que vean esa palabra clave. El I o el O me indica mucho. Entonces la alternativa correcta es la A. Seguimos. Y ya estamos llegando a los más difíciles. Paulina tiene que elegir dos colores para hacer tarjetas de presentación. Los colores disponibles son rojo, blanco, azul, negro, amarillo, verde y bordeo. O sea, 7 colores diferentes disponibles. ¿Cuántas combinaciones diferentes de colores puede elegir? Acá. La primera pregunta, ¿ocupo todos los elementos? No, No. No. Así que, como no ocupo todos los elementos, me tengo que hacer la siguiente pregunta. ¿Importa el orden o no? Tiene que elegir dos colores para hacer la presentación. ¿Da lo mismo que elija rojo blanco o blanco rojo? ¿Da lo mismo? es lo mismo. Da, así es, da lo mismo porque en este caso está eligiendo los dos colores de igual forma. ¿Ya? Y no me dicen nada más al respecto, si, qué sé yo, un color, supongamos que me dijeran que un color ocupa el 80% y el otro color ocupa el 20% de la tarjeta. Ahí el orden importa porque el color que tiene el 80% tiene mayor importancia, por decirle algo, pero en este caso no me dicen nada al respecto, así que el orden no importa, da lo mismo elegir rojo-blanco que blanco-rojo. Entonces, como el orden no importa, al tiro es combinación. La combinación de 7 colores y yo elijo 2. También lo podría escribir así, 7 sobre 2. ¿Eso qué es? 7 factorial dividido en 7 menos 2, que es 5 factorial, por 2 factorial. 7 factorial es 7 por 6, por 5 factorial. Llegué hasta ahí para simplificarlo con ese 5 de arriba, y me queda 7 por 6 dividido en 2 factorial, que es 2. El 2 se puede simplificar con el 6 y me da 3. Finalmente, 7 por 3 es 21. Listo, eso es todo. La alternativa correcta en este caso es la C. ¿Alguna duda al respecto con ese? No. No, No, ya. profe. Qué bueno. Y como que nos estamos cargando a las combinaciones, pero finalmente en la PSU es lo que más se pregunta por combinaciones. Ya le puede salir variaciones y permutaciones, sí le puede salir. Ya, pero por lo general preguntan más por combinaciones. Y también siempre las variaciones y las permutaciones se pueden hacer con las cajitas. Así que eso eh, es un buen método para hacerlo incluso sin saberse la fórmula. Seguimos con el 11. Dice, si el número de combinaciones de n objetos tomados en grupos de 2 es igual a 15, ¿cuál es el valor de n? Me están diciendo si el número de combinaciones de n objetos, ¿cierto? De n objetos tomados en grupos de 2.
Entonces, ¿cómo me quedaría la combinatoria? Me están diciendo combinaciones. ¿Cómo me quedaría la combinatoria? Aquí no es tan directo como en la otra que me daban números al tiro y yo podía poner la combinatoria directamente. Pero me están diciendo, si el número de combinaciones de n objetos, o sea que el total de objetos o de elementos es n, de esos n yo tomo grupos de 2. Entonces, mi combinatoria, ¿cómo quedaría? Después veo el 15. N sobre ¿Cómo me 2. quedaría? Ya, perfecto, n sobre 2. Y eso me están diciendo que es igual a 15. Así me queda una ecuación donde tengo que buscar el valor de n. Aquí como no están directamente preguntándome por una combinación, sino que tiene que ver con combinatoria, porque yo uso la combinatoria para encontrar el valor de n. Aquí, entonces aquí estamos mezclando combinatoria con otro tipo de problema. ¿Qué es esto? La combinatoria de n sobre 2 es n factorial dividido en n menos 2 factorial por 2 factorial. Eso es igual a 15, ¿cierto? El 2 factorial es 2 y yo, como está dividiendo, lo puedo pasar al otro lado multiplicando. Entonces me queda n factorial dividido en n menos 2 factorial es igual a 15 por 2. 15 por 2 es 30. Vamos a seguir acá. Hasta el momento me siguen, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ya. Sí. N factorial dividido en n menos 2 factorial es igual a 30. Ya hice un paso obvio ahí, pero tengo que hacerlo. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Cómo podría seguir acá? Yo tengo que encontrar el valor de n finalmente. ¿Qué se le ocurre hacer acá? Y pista, le No doy sé. una. Cachar los factoriales, profe, no sé. Ya, tengo que sacar los factoriales de alguna forma, eso es obvio, ¿cierto? Pero Ujú. fíjense cuando yo tengo, y fíjense en los problemas de abajo, de arriba, cuando yo tengo un factorial así, y quiero simplificarlo, yo voy haciendo la multiplicación sucesiva hacia abajo, ¿cierto? Hasta llegar a algún factorial que tenga abajo, para simplificarlo. ¿Se entiende eso, cierto? Sí, profe. Sí, Es lo mismo que voy a ocupar acá, exactamente lo mismo, pero ahora con letras. Por eso les complica tanto, porque es con letras. El factorial de n, fíjense, es la multiplicación sucesiva de n hasta el 1, restándole cada vez 1, ¿cierto? Sí, y acá lo voy a hacer acá al ladito. Supongamos que tengo 6 factorial. ¿Qué es 6 factorial? 6 por 6 menos 1, ¿cierto? Por 6 menos 2 factorial, así, ¿cierto? Porque es lo mismo que 6, 6 menos 1, 5, 6 menos 2 es 4, podría seguir por 3 por 2 por 1, pero también podría poner 4 factorial. ¿Se entiende eso, cierto? sí, profe. Ya. Eso vamos a ocupar acá. N factorial entonces sería n por n menos 1 por n menos 2 factorial. Voy a llegar hasta ahí nomás porque necesito simplificar el n menos 2 factorial de abajo. Entonces simplifico s con s y me queda n factor de n menos 1 es igual a 30. ¿Se entendió ese paso que hice, cierto? Sí, profe. Ya. Entonces acá puedo multiplicar n por n cuadrado, n por menos 1, menos n, y el 30 que está positivo al otro lado lo voy a pasar acá negativo. ¿Por qué? Porque me quedó una linda ecuación cuadrática. Y ustedes ya saben resolver ecuación cuadrática. De hecho, este caso es una ecuación cuadrática factorizable. Así que, paréntesis, ojo, siempre pueden usar la fórmula menos b más menos la raíz cuadrada, toda esa fórmula grande, ¿ya? Pero por lo general los problemas de prueba de PSU, de prueba de transición, que involucren ecuaciones cuadráticas, por lo general se pueden simplificar, ¿ya? O sea, se pueden factorizar, disculpe. Entonces salen mucho más rápido factorizando que ocupando la fórmula. Entonces acá me pregunto, dos números que multiplicados me den menos 30 y sumados me den menos 1. ¿Cuáles son esos números? Los escucho.
¿Qué multiplicación me da 30 primero que todo? 5 por 6. 5 por 6 me da 30, perfecto. ¿Y cuál tiene que ser positivo? Voy a poner acá el 6, ya que va a poner el 5. ¿Cuál tendría que ser positivo y cuál tendría que ser negativo para que me dé menos 1? Y para que me dé menos 30 igual. 6 Multiplica. negativo y Ese 5 debería ser positivo. negativo. Así es. Ahí. ¿Por qué? Porque menos 6 por 5 me da menos 30 y menos 6 por más 5 me da menos 1. Listo, factoricé bien. Entonces de aquí saco una solución que n1 es igual a menos a 6, disculpe, recuerde que se le cambia el signo, y también lo enseñé por qué se le cambiaba el signo. Y la segunda solución que le voy a poner n2 va a ser menos 5. Tengo dos soluciones. Me preguntan, acá me preguntan, lo voy a subrayar, ¿cuál es el valor de n? N puede ser menos 5. ¿No? No puede ser menos 5. ¿Por qué no puede ser menos 5? Porque yo estoy tomando un grupo de un total, estoy tomando un grupo más chiquitito, ¿cierto? Estoy tomando grupos de 2, de un total. Pero ese total yo no puedo tener un número de datos negativo. ¿Se entiende, cierto? ¿Por qué se elimina el menos 5? No puedo tener un número de datos negativos. El n no puede ser menos 5. No puedo tener menos 5 elementos. Esto siempre se trabaja con números positivos. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe. Ya. Entonces la respuesta correcta es 6. Entonces la alternativa correcta en este caso es la C, que es 6. Ahí está. Entonces aquí era un ejercicio PSU que yo diría que la mayor cantidad de alumnos no la responde porque aquí donde se mezcla materia, ya se mezcla, por ejemplo, en este caso combinatoria con ecuaciones cuadráticas. Y ahí ya pasa el ejercicio de ser relativamente fácil a tener una complicación más elevada, porque mezcla diferentes materias. Seguimos con la 12 y finalmente vamos a hacer el desafío. No sé si dejárselo o no, porque igual tuvieron poquitos días para ver esta guía, pero ahí vemos qué podemos hacer. La 12 dice, una tómbola contiene 5 bolitas azules y 4 rojas. ¿De cuántas formas se pueden escoger 3 bolitas azules y 2 rojas? Muy parecida a la del fútbol y a la de mujeres y hombres para el premio. Una tómbola contiene 5 bolitas azules, y de las cuales 3 se pueden escoger. Debo escoger, y también tengo 4 bolitas rojas, y de esas 4 bolitas rojas debo escoger 2. Acá, lo importante es esto que está al medio, es la I. Entonces, finalmente, para las bolitas azules, tengo la combinación de 5 sobre 3, porque de las 5 bolitas azules elijo 3. ¿Ya? Ahí el orden claramente no importa, se parece mucho a las anteriores que hicimos. Entonces, 5 factorial dividido en 5 menos 3, que es 2 factorial, por 3 factorial. ¿Sí? Entonces me queda 5 por 4 por 3 factorial. Llegué hasta ahí para simplificarlo con este 3 factorial de acá. Y 2 factorial es 2, así que el 2 lo simplifico con el 4 y me quedan 2 arriba. Y me queda 5 por 2, 10. Hicimos 3 veces esa combinación en ejercicios diferentes. Pero ahí está. Lo mismo con las bolitas rojas. Las bolitas rojas, de nuevo, la combinación de 4 sobre 2, porque tengo 4 en total y debo elegir 2. Entonces me queda 4 factorial dividido en 4 menos 2 factorial, que es 2 factorial, por 2 factorial, por el k factorial. En este caso me da 4 por 3 por 2 factorial, y lo divido con uno de los 2 factoriales de abajo, ¿cierto? Lo simplifico. El 2 factorial es 2 nomás, así que se simplifica con este 4 y el 4 se transforma en 2. Y finalmente me queda 2 por 3, 6. Listo. Como lo primordial acá y lo importante es esta letra I que está acá, entonces me indica que tengo que usar principio multiplicativo, entonces multiplico el 10 con el 6, que me da 60. Listo. La respuesta correcta es la alternativa A. ¿Dudas al respecto con ese? No, profe. No. Ya, llegamos al último, que es el desafío. Y
tenemos tiempo todavía. No sé, les pregunto a ustedes, chiquillos. ¿Lo hago yo el desafío o les doy unos 5 minutos para que ustedes traten de hacerlo ahí y después retomamos en 5 minutos? Y ya tienen algo avanzado porque tiene mucho que ver con lo que hicimos acá, con la 11. Tiene mucho que ver con eso. ¿Les parece que les doy 5 minutos para ver si hacen algo y retomamos en 5 minutos? Chiquillos. Sí, profe, por lo menos Sí, por profe. ahí sí. Ya, entonces 5 minutos desde ahora. Son las 9:21, a las 9:26, 27, por ahí, retomamos. Así que por mientras me silencio y trabajen por mientras, chiquillos. Profe, yo lo único que pude hacer fue ponerle el igual. Igual, Hagan- profe. Ya, Por 3. Yo, profe, hice algo, pero no sé. ya, vamos a ir, lo voy a ir haciendo yo finalmente y ahí ustedes, las que hicieron algo, van a ver si llegaron a algo correcto. ¿Ya? Entonces lo que me dicen que 8 factorial dividido en m factorial por n factorial es igual a 14. ¿Ya? Y me piden encontrar cuánto vale m más n. Entonces aquí, ¿qué voy a hacer yo? Primero tengo una ecuación, ya parecida a la de arriba, en este caso con dos factoriales. El factorial de m y el factorial de n. Lo primero que podría hacer acá es hacer esto, fíjense. Es igual a 14 por m factorial por n factorial. Lo de abajo, lo que está dividiendo, lo pasé acá multiplicando. ¿Se entiende eso, cierto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. El 14 lo voy a pasar dividiendo, porque está multiplicando, así que dejo el m factorial por n factorial a este lado, y al otro lado dejo solamente números. ¿Para qué? Porque, fíjense, 8 factorial es 8 por 7 por 6 factorial. Voy a llegar hasta ahí nomás porque ya puedo simplificar el 14, fíjense. M factorial por n factorial acá. El 14 con el 7 se simplifican. Cabe dos veces ahí. Entonces el 14 se transforma en 2. Y el 2 con el 8, el 2 me quedan 1 y el 8 me quedan 4. Entonces voy a seguir acá. Acá arriba. Me queda 4 por 6 factorial es igual a m factorial por n factorial. Hasta ahí me siguen, ¿cierto? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ya, y aquí voy a usar no un truco ni nada, pero sí algo que debería manejar si entiendo bien que es factorial. Fíjense, por acá al lado, voy a poner un pequeño recuadro. Ya. 1 Profe, yo me factorial, perdí. ¿en qué? Ahí cuando eliminó, cuando simplificó. Ya. El 8 factorial es acá 8 por 7 por 6 factorial, ¿cierto? Sí. Ya, y abajo me quedo 14. El 14 se puede simplificar con el 7 porque están en la misma tabla, ¿cierto? El 14 me quedan 2 y el 7 me quedan 1, ¿sí? Ah, ya. Sí, sí ganó. Ya, perfecto. Entonces voy a hacer una pequeña tablita para que lo vean nomás, ya claramente no es necesario hacer esto. El factorial de 1 es 1. El factorial de 2 es 2 por 1, que es 2. El factorial de 3 es 3 por 2 por 1, que es 6. El factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1, que es 24. Voy a llegar hasta ahí porque no necesito más. Fíjense en esto. Estoy acá. 4 lo dejo ahí por 6 factorial, pero 6 factorial es 6 por 5 factorial. ¿Me entienden ese paso, cierto? Sí, profe. Porque ese es el paso, entre comillas, mágico de este ejercicio. 6 por 4 yo lo voy a multiplicar entre sí y me da 24. Por 5 factorial es igual a m factorial por n factorial. Pero el 24, fíjense que el 24 es igual a ¿qué? ¿A qué?
A 4 factorial. 4 factorial. 4 factorial, ¿cierto? Así que el 24 yo lo puedo escribir como 4 factorial. Ahí está. 24 es lo mismo que 4 factorial, así que me queda 4 factorial por 5 factorial es igual a m factorial por n factorial. Y fíjense que aquí tengo una correspondencia de 1 a 1. Tengo un factorial acá, tengo otro factorial ahí y otro factorial ahí. Entonces, el m puede ser 4 y el n puede ser 5, o al revés, el m puede ser 5 y el n puede ser 4. No tengo ninguna otra opción, tengo esas dos. ¿Se entiende, cierto? ¿Sí? Sí, profe. Tengo una correspondencia 1 a 1. Tengo esas dos opciones solamente, pero en cualquiera de las dos opciones, ¿cuánto es la suma de m más n? En cualquiera de las dos, 9. Vale. ahí está. Por lo tanto, la alternativa correcta en este caso es la alternativa C. Y ahí estaba el desafío de la clase de hoy día. Estaba bonito y solamente con factoriales. ¿Alguna duda al respecto? Profe, Dígame. es que yo hice algo parecido, bueno, en realidad no hice algo parecido, pero anduve por ahí cerca. Lo que pasa es que en vez es que yo lo que hice fue pasar el 8 factorial a donde estaba el 14. No sé si me entiende. Ya, pero que no lo puede pasar directamente si quisiera, porque primero tendría que pasar esto que está dividiendo, multiplicando, y después, si quiere, no sé, pasar el 8, no es tan directo. ¿De qué forma lo pasó al otro lado? Lo pasé, por ejemplo, tiré, por ejemplo, el 14, partió en 8 factorial, entonces como le puse 8 por 7, por 6, por 5, hasta llegar al 1, y después lo simplifiqué y me dio, por ejemplo, m factorial por n factorial es igual a 960. Ya, Y hasta ahí nomás me quedé. ahí está bueno, bueno y malo. O sea, bueno en el sentido de que una vez que hizo el primer paso, en adelante hizo puros pasos correctos, pero ahí lo malo está en su primer paso. ¿Por qué? Porque el 8 no lo puede pasar acá dividiendo, porque no está, ¿sí? O no lo puede pasar multiplicando acá. ¿Se entiende? Sí, profe. Porque el paso correcto en este caso me quedaría 8 factorial dividido en 14, y no 14 dividido en 8 factorial. Entonces, si hizo ese paso al principio, ya cualquiera que haga más adelante va a estar incorrecto, lamentablemente. Aunque después haga puros pasos correctos. ¿Se entiende, cierto? Sí, profe, gracias. Ya. Profe, una pregunta con respecto a Dígame, eso. dígame. No hay ninguna manera entonces, sea este ejercicio u otro, de pasar el número que está como numerador al otro lado. Sí hay maneras, pero tendría que pasarlo de abajo primero. Ah, ya, ¿Ya? ya, Lo de ya. abajo primero y después. ¿Sí? ¿Se entiende, cierto? Sí. Lo primero es eliminar eso, o sea, podría pasarlo multiplicando, que es lo mismo que multiplicar todo por eso, ¿cierto? Es lo que en realidad pasa en las ecuaciones, no es que pase mágicamente a lo que está dividiendo pase multiplicando. Pero una vez que ya saben eso, por eso se dice que algo que está dividiendo pasa multiplicando, algo que está sumando pasa restando, es porque siempre se aplica al inverso acá. Ya, pero esa la respuesta. Si se puede pasar el 8 al otro lado, claramente siempre en una ecuación puede intercambiar cualquier elemento de la ecuación de un lado para otro, siempre y cuando haga los pasos correctos. ¿Se entiende, cierto? Sí, pi. Ya, chiquillos, o sea, hasta ahí la clase de hoy día, y ya terminamos con técnicas de conteo. La idea es que en las próximas clases uno puede hacer la clase, por ejemplo, hoy día una clase de materia como tal, y el mismo día o el día anterior se le envíe la guía de ejercicio igual, para que puedan ejercitar durante esa semana, y la próxima clase solamente podamos ver dudas respecto de la guía, o puedan ir comprobando el desarrollo del profesor con su desarrollo. Así que Profe, ¿el eso, material dónde se sube? el material se sube, creo que al Instagram del Preu. Así que búsquelo por ahí, Preu Australian creo que se llama, le va a salir al tiro. Ya. ¿Ya? Ahí se sube, se sube todo. Así que ahí encuentran cualquier información, también los links de las clases,
Cualquier duda que pueda tener sobre el preuniversitario también la puede hacer ahí, así que sígase a ese Instagram y ahí vas a ver todo tipo de información con respecto al preu. Ya, chiquillos, que estén muy bien, nos vemos ya con la mayoría de ustedes el próximo lunes. Tienen prueba de matemáticas, así que estudien. Ajá, qué chistoso. Ya, chiquillos, que estén muy bien, cuídense, nos vemos. Profe, Dígame. ¿para la prueba va a dar tiempo así como hasta la 1:30 o va a dar día? ¿Cómo va a ser? No digan no, porque ahí puede haber mucha copia. Va a ser en horario de clase. Por ejemplo, ustedes que son usted Fabiana. No, ¿quién? ¿Fabiana me preguntó? No, nada que Sí. ver. Fabiana, usted es del B, ¿cierto? Sí, Con usted me toca a las 12, hasta la 1:30. Así que la prueba es de las 12 hasta la 1:30. Puedo mandar la prueba un poquito antes, unos 5 o 10 minutos antes para que tengan más tiempo para hacerla. Pero horario tope final es hasta las 1:30. ya. Gracias, profe. Ya, Profe, dígame, teníamos que enviarle el desarrollo, ¿no? ¿de qué desarrollo? De la prueba. Sí, sí, envíenme el desarrollo. De igual forma yo voy a estar conectado a Zoom durante la clase, igual que la otra vez. Ya, gracias. Cualquier duda que tenga ahí me pregunta nomás. Ya, chiquillos, que estén muy bien. Ahora sí me despido y nos vemos en una próxima clase. Que estén bien. Chao, Chao, profe, profe, cuídese. cuídese. No, profe, cuídese. Adiós. Profe. Chau, chau.